Soy el doctor Felipe de Jesús Lozano Casten. Soy profesor del núcleo básico de la maestría en salud ambiental en la Universidad de Guadalajara. Yo soy médico, soy pediatra y me he dedicado muchos años a la clínica de la medicina, y derivado de los efectos que poco se han estudiado sobre la salud infantil y el medio ambiente, en los últimos años me he dedicado a estudiar precisamente esto, efectos del medio ambiente sobre la salud infantil, porque el niño es más susceptible que el adulto al medio ambiente. El niño está en una etapa de desarrollo desde inútero y durante varios años, aún después de haber nacido, no ha madurado totalmente y es más susceptible a los contaminantes, a los químicos, a los metales tóxicos, a los pesticidas, y está más en contacto pues con el ambiente. Esto deriva en que hay todo un espacio de generación de conocimiento muy amplio sobre el ambiente y la salud y desarrollo del niño. Y la infancia que vive en pobreza o la infancia que vive en ambientes con determinantes sociales adversos tiene más efectos no solamente de las condiciones sociales en las que vive, sino del ambiente en que vive. Como ven ustedes, tiene mucho que ver con el bienestar, el bien común de la infancia. Y nosotros nos dedicamos a estudiar estas cuestiones. Nos dedicamos a estudiar los ambientes donde viven los niños, tanto sociales, ¿sí?, como pues ecosistémicos, ¿sí?, y medimos a través de una serie de propuestas y de líneas de investigación los efectos de esto, ¿sí? Tenemos que hablar entonces de interdisciplina, transdisciplina, porque el conocimiento no está solamente en el médico, está en otras disciplinas médicas, en otras disciplinas no médicas. Todos tenemos que empezar a entender que los asuntos complejos de la salud ambiental, de los efectos de la salud en el humano, se abordan desde la inter y desde la transdisciplina, ¿sí? La salud ambiental pues se deriva de la salud pública, y entonces hacer salud ambiental en el área de la salud humana implica ensuciarse los zapatos, estar en las comunidades, hablar con ellos y aprender de ellos, ¿sí?, y usar métodos distintos que los que usamos los médicos en el consultorio o en el hospital. Esto requiere que haya líneas de investigación, ¿sí?, varias, en donde los alumnos que puedan aspirar a este posgrado aprendan paradigmas, aprendan metodologías, aprendan formas de convivir con la población y aprender de la población. Y empezamos a entender que existe un ámbito que se llama transdisciplina, todo un paradigma en donde los académicos aprendemos de la población y de los tomadores de decisiones para construir juntos una sola realidad. Los académicos no solamente construyen nuestra realidad en nuestros cubículos, lo construimos apoyados por tecnologías como las que están aquí para determinar un metal pesado, un tipo de contaminante que está en el aire, que está en la tierra, y que necesitamos estas tecnologías, y que aprendemos también del campesino, de la ama de casa, del agricultor, pues, o aprendemos del político. ¿Esto qué significa? Pues que el diálogo entre disciplinas, todas disciplinas científicas y saberes científicos, tiene que ir enfrentándose y trabajar y aprenderlas a trabajar en este difícil y complicado mundo de la salud ambiental. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Bueno, finalmente para desarrollar líneas de investigación que nos permitan como académicos transitar en nuestras preguntas de investigación y poder generar nuestros objetivos, nuestras metodologías y desarrollar proyectos de investigación que generen conocimiento socialmente útil, ¿sí? No conocimiento que quede por ahí en una tesis.
No, conocimiento que sirva para transformar la realidad y el bienestar o el bien común de todos y mejorar los ecosistemas. Ahora quiero charlar un poco sobre lo que trabajo yo en investigación y un grupo de profesores, no solamente de este posgrado, sino en interdisciplinariedad con otros profesores. Yo trabajo principalmente proyectos relacionados con la infancia, como les dije, y sus efectos. Uno de ellos en la salud de los niños, uno de ellos trabajo enfermedad renal crónica en la infancia, en escolares. Y trabajamos determinando agroquímicos y en seguimiento de largo plazo de niños con daño renal, no con insuficiencia renal, daño renal y metales pesados y agroquímicos. Entonces tenemos algunos años siguiendo una serie de niños, dado que la historia de la enfermedad renal es crónica, dura varios años, y estamos determinando cómo una serie de contaminantes, como son los agroquímicos, son herbicidas, pesticidas, tienen efecto en el desarrollo neurocognitivo y en el daño renal. Entonces, para ello, pues trabajamos comunidades donde tenemos que tener la aceptación de ellos y el acuerdo de hacer este seguimiento durante varios años. Bueno, ese es uno, de los proyectos y de las líneas. Otro que estamos trabajando es apoyado o aprobado por el CONACYT, estos proyectos de PRONACES, que es, uno de ellos se llama reconfiguración agroecológica, para minimizar o disminuir los efectos en la salud infantil. ¿Esto qué implica? Esto implica que los niños, los escolares, deben de comer alimentos sin agroquímicos, pero sustentablemente, producidos por la misma comunidad, producidos en huertos escolares, producidos en escuelas agroecológicas en las comunidades. ¿Sí? Bueno, este proyecto tiene un año apenas y lo estamos desarrollando en 2 municipios del estado de Jalisco, uno en la ribera del lago de Chapala y el otro en Autlán, en una comunidad llamada El Mentidero. Entonces, en esto trabajamos con los profesores, con los padres de familia, con los niños y conseguimos de los ejidatarios las escuelas alrededor de las parcelas escolares y ahí estamos desarrollando y educando a los niños o a los escolares respecto a aprender matemáticas, a aprender a contar, a aprender a sumar a través de los huertos, ¿sí? Pero también a sembrar y a cultivar sin agroquímicos. Son áreas donde viven campesinos. Y entonces esto después se transforma en un insumo para un comedor escolar. Y entonces trabajamos para que consuman esto y lo cocinen las propias madres, buscando una reconfiguración agroecológica en las comunidades y los beneficios de esta. Evidentemente medimos el daño con agroquímicos y sin agroquímicos desde varias perspectivas, hasta inclusive de los derechos humanos, de los derechos de la infancia a una alimentación sana. Entonces, bueno, es un trabajo que cuesta tiempo analizar tierras, analizar suelos, analizar alimentos, y para eso pues tenemos estos equipos como este que está aquí atrás, que mide metales pesados en una sola determinación, vamos diciendo en 1 centímetro de agua o de plasma, hace toda la tabla periódica en una sola corrida. Y entonces podemos saber qué metales tiene o qué no metales tiene y cuánto tiene de plomo, de mercurio, de arsénico, en fin. Y esto nos va permitiendo hacer análisis y correlacionar con el tipo de alimentación que están teniendo estos niños, estos escolares. Evidentemente aquí es un enfoque transdisciplinar porque participan los profesores, los padres de familia, los delegados y los presidentes municipales de los municipios donde estamos. Entonces, estas son las líneas de investigación principales en las que yo me encuentro. Gracias por escucharme y espero que reflexionen sobre lo que estamos ofreciendo en este posgrado, y el que quiera venir a estudiar este reto, pues como dije hace un momento, aquí los esperamos. Muchas gracias.